¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Hoy es día sábado 25 de febrero del 2003 y transmitimos su programa Crítica Constructiva. Estamos en el canal de Face Hechos de Atlisco. Y bueno, como cada sábado transmitimos la columna que se llama Crítica Constructiva. Le saluda a su amigo Abacum Reyes Parra, periodista y cronista de Atlisco. Esta mañana tengo el gratísimo orgullo y le doy la más cordial de las bienvenidas de que me acompañe y de que haya aceptado la invitación que le hice al doctor Melitón Lozano Pérez. Doctor Melitón Lozano, bienvenido a Atlisco. Gracias por aceptar la invitación. El agradecido soy yo y me siento muy contento de estar aquí en este maravilloso kiosco, rodeado de plantas, de flores y de una gran compañía como la de usted. Gracias. Gran periodista, cronista, con un acervo académico, cultural muy importante, y por eso me siento contento de estar con usted. Sí, como las redes sociales hoy son imprescindibles, son importantísimas. A través de las redes sociales percibí que se dedica ahora a dar clases en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo le va dando Así clases? Es, muy bien, muy contento. Como docente, como académico. Sí, muy contento porque mi vocación y mi pasión es la educación. Como siempre lo he venido comentando, empecé a dar clases a los 17 años y en las oportunidades que la vida me ha dado de servir como presidente municipal, siempre he regresado a dar clases, como diputado siempre he regresado a dar clases, ahora que estuve sirviendo como secretario, termino y estoy dando clases. Para mí es mi vida, es una contribución muy importante. Apenas leí una frase de Benito Juárez que dice que la mayor libertad para que los pueblos puedan alcanzar una felicidad social es la educación. Entonces estoy plenamente convencido de que la educación transforma personas, transforma sociedades, y por ello es que me siento muy contento en esta nueva etapa académica. Pero también se encuentra preparando un diplomado para maestros de educación básica. ¿En qué consiste esto? Sí, fíjese que la experiencia que obtuvimos al estar al frente de la Secretaría y ver de cerca los cambios de la nueva escuela mexicana, tanto a nivel básico como medio superior, se nos ocurrió con un grupo de académicos diseñar un diplomado que se llama La transformación de la práctica educativa desde la perspectiva del derecho a la educación, la nueva escuela mexicana y los nuevos planes de estudio. Entonces, contentos porque conocemos qué se les está dificultando a los maestros y a las maestras, en donde no logran integrar todos los nuevos conceptos y elementos de la nueva escuela mexicana, y nosotros lo organizamos y lo estamos compartiendo en un diplomado, también en la Universidad Iberoamericana. Hay gente que lo toma en línea, hay gente que lo toma de manera presencial, y nos va muy bien, muy contentos con una metodología muy accesible, muy cercana, que recupera sobre todo su experiencia, y estamos trabajando en ello. También es probable que el gobierno de Tlaxcala nos pida que compartamos este diplomado, que otras universidades nos los pidan. Entonces, de igual manera, contento por estar contribuyendo y poniendo al servicio lo que la vida me ha regalado. Qué bueno, me da mucho gusto porque coincido con usted y coincido con muchas personas que afirman, y yo también, que la educación es la base que nos va a transformar como sociedad, como individuos, como familia, como sociedad y como ciudad. Tiene razón. Ahorita sí. Me acordé del zoon politicón de Aristóteles. Así es. Él planteaba ya eso. Sí, así es. Los hombres empezaron a comunicarse entre ellos mismos, pasaron a ser una sociedad para comunicarse en una ciudad. Exacto. Y bueno, iban al concepto inicial de la política, ¿no? El bienestar de la ciudad. Exactamente. Sí, lo más importante, como usted lo dice, la polis es la ciudad, y por lo tanto lo que concierne a todos,
que es el que no haya basura, el que no haya contaminación, el que haya paz y tranquilidad, pues corresponde a todos. Creo que el involucrarnos, el sentirnos parte de una ciudad, pero sobre todo de las soluciones de la problemática, es clave, y la educación aporta elementos. Por lo tanto, pues hay que apostarle a la educación. Aprovecho que está usted aquí, doctor Melitón Lozano, para preguntarle si siguen vigentes, por ejemplo, Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido, su educación como práctica para la libertad, Cartas a Guinea-Bissau. Sí, sigue vigente. Educando, educador, educador, educando. Así era es. la base de Paulo Freire. Exactamente, tiene poquito que se cumplieron 100 años de su fallecimiento. Y entonces hubo de nueva cuenta una recuperación de toda la experiencia de Paulo Freire. Y sigue muy vigente porque él parte de una cosa básica, que creo que va a ser siempre actual. Que el ser humano no es un recipiente vacío. Que el ser humano es un sujeto lleno de saberes, lleno de experiencias, lleno de historia, y que esos saberes son los que tienen que ponerse en común entre el educador y el educando, y se construyen conocimientos desde la cultura, desde la historia. Eso es fabuloso. Y ahora en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, está recuperándose ese elemento. Hay un plan que le llaman el plan analítico, donde a los contenidos de los programas de estudio hay que añadirles los saberes de la comunidad. Entonces ese paso es importante, y creo que se recupera de Paulo Freire, y es muy valioso seguir leyendo en esta nueva etapa histórica a Paulo Freire, porque siempre es actual. Qué bueno. Pues vamos entrando al tema, después de este preámbulo educativo, educador. Hace, pues, el año pasado, el extinto gobernador Miguel Barbosa hace en una mañanera un anuncio y dice: los que aspiren a la gubernatura, levanten la mano. Y bueno, fue increíble el número de poblanas y poblanos que se anotaron y que dijeron: yo quiero. Y bueno, pues ahí empieza todo. Usted, en un programa que hicimos el año pasado, usted declaró aquí que sí aspiraba a la gubernatura. Y claro, yo creo que en ese momento empezaron los golpeteos para usted desde los martes de atención ciudadana. Si usted se presentaba a entregar algún mobiliario escolar para alguna escuela, algunos medios empezaron a señalar que Melitón Lozano estaba haciendo precampaña con recursos públicos. Exactamente, tiene toda la razón. Creo que hay un antes y un después. Cuando yo expreso mis aspiraciones dentro de un proyecto, junto con el gobernador, ahí se malinterpretan las cosas. Lo que antes era bien visto, ahora es mal visto. Sí. Si yo me presentaba a una universidad a dar una conferencia, pues ya decían que estaba yo utilizando la universidad para propósitos políticos, lo cual era falso. Sí. Lo cual era falso. Luego, este programa tan bondadoso, que se llamó programa de dignificación, donde a las escuelas se les entregaba pinturas, se les entregaban cosas básicas, hasta trapeadores, escobas, ya se llevaban entregados más de 1,800, casi 2,000. Y solo porque en unos martes ciudadanos, que además las reglas de operación lo permitían, porque decía que si se podían acercar la entrega de los apoyos a las escuelas, se pudiera hacer. Un ejemplo, si vamos a Zacapuastla y allá una escuela pidió, bueno, pues se le acerca el apoyo. Entonces, de forma inmediata empezaron a hacer una crítica diciendo que se estaban mal utilizando. Sí quiero decir que eso fue falso, de que jamás se desvirtuó el programa. Todos los apoyos que las escuelas solicitaron llegaron para ese propósito, se utilizaron para ese fin, y lo recibieron la comunidad educativa. Jamás se desvió para otra cosa, jamás hubo una sola distorsión del programa. Entonces, pero sí tiene usted razón. Creo que después de haber declarado las aspiraciones,
Hoy lo reconsidero y creo que fue muy pronto, sin embargo fue parte de una coyuntura que había que asumir por ser parte de un gobierno en el cual hay ciertos lineamientos. Correcto. Más adelante se da el asunto que fue muy comentado en los medios también, volvemos a los medios de comunicación, de una prestación de un adeudo a una prestación de un aumento que tenían los maestros, y que bueno, el pago de esto ya ascendía a más de 300 millones de pesos. Así es. Y bueno, todo el mundo andaba alborotado, sí, y que por qué no paga el secretario, y como si el secretario hubiese tenido bolsas de millones de pesos y no quería pagar. Exacto. Para que le reclamaran a él. Lo que tuve que pagar son las facturas de ese problema. Porque, se lo explico a toda la auditoria, a quien saludo con gran aprecio. Meterse con el salario de los maestros es fuerte. Sí, es lo más sagrado que tiene. Es lo más sagrado que se tiene, porque se va al día y por lo tanto no hay que meterse con el salario de ellos. Sí. Hay que respetarlo y hay que pagar a tiempo. Entonces hubo un incremento que fue el incremento, diríamos, normal, el incremento ya programado. Pero después al gobierno federal se le ocurrió un incremento adicional, donde los que ganaban menos de 10,000, el 3%, y así entre 10, 15, el 2%, y yo se lo comunico al gobernador. Y le digo, oiga, gobernador, vamos a tener esta necesidad de dar respuesta, porque es un derecho. Entonces se pensó que era un estímulo, y por lo tanto el gobernador dijo, bueno, pues es que no tenemos dinero. Y eso empezó a complejizarse. Sí. Eso empezó a complejizarse. Cada día más y cada más. día más, porque la federación pagó, pero el Estado no había pagado. Y yo estaba atado de manos porque no podía disponer del dinero, ya que era la Secretaría de Finanzas, y también fue entendible en su momento que no se tenía tan rápido 390 millones de pesos. 390. 390 millones. Eran de cerca pesos. De 400,000, yo pensé que eran más para exacto. Abajo. Entonces, eso creo que faltó explicarlo en su momento. Sí. Faltó comunicación. Y también el gobernador, pues, con cierta razón dijo, pues no lo tenemos. Pero también, pues era un imperativo pagarlo. Y ya los maestros empezaron a, pues obviamente, a exigirlo. Y yo creo que con justicia, porque pues ya lo habían trabajado. Y creo que ese elemento fue también el que favoreció pues esta situación en la que yo tuve que presentar mi renuncia. Antes de esto quiero decirle que la gota que derrama el vaso fue prácticamente una escenografía montada, una escena montada en Ayoxustla. Así es. 11 maestros. Sí. Se dijo que les había permitido el paso Rodrigo Abdala, delegado del bienestar, muy joven por cierto, Rodrigo Abdala, y que bueno, se pusieron a protestar ahí, a gritar y alborotaron, y pues ahí tuvo que intervenir el propio Andrés Manuel López Obrador, porque estaba lo de la firma de una conmemoración ahí se firma el plan de Ayala. Así es. Y bueno, ahí estaba de visita Andrés Manuel López Obrador, estaba el gobernador, y ahí se monta una escenografía de protesta y de alboroto por 11 maestros. Muy acertado, usted lo dice. El presidente estaba inaugurando la remodelación del Zócalo, de una escuela, de una biblioteca, Casa de Cultura, me parece, y entonces montan esto. Inclusive todavía sigue una investigación de mi parte, porque hubo gente que llevó a algunos maestros, los llevó, es decir, los acarreó expresamente para que fueran a protestar. Se habló hasta de un pariente de usted que no tenía ni los apellidos de usted. Exactamente, y además uno no es responsable por los actos que de cometa, alguien, sí. Aunque sea familiar de uno, lejano, cercano. A la familia no se le escoge, a los amigos sí, pero a la familia no.
Entonces, lo más lamentable es que al gobernador le dijeron, le hablaron al oído, le dieron la versión de que yo había organizado eso, de que yo había propiciado esta protesta de los maestros, lo cual es totalmente falso porque es inverosímil. Cualquier persona desde el sentido común no lograría aceptar esta hipótesis. Sería como un autogol. Exactamente, ¿cómo me voy a mandar pero a muy protestar? Premeditado el autogol. Exacto. Para mi derrota, para mi salita. Exacto, mando maestros que protesten. Es inverosímil. Exacto. Coincido con usted. Entonces, sin embargo, el gobernador dio un poco pie a creer esa versión. Y yo siempre voy a agradecer al gobernador Miguel Barbosa, en paz descanse, la oportunidad que me dio de servir a través de la educación a mi estado, al pueblo de Izúcar de Matamoros, de Puebla, de todo el estado. Entonces, yo siempre, en los diálogos que teníamos con él, le dije, mire gobernador, cuando ya no se pueda trabajar en equipo, cuando ya haya cosas que no nos permitan el avance armónico, pues es mejor decirlo y cerrar el ciclo. Y así lo entendí en esa circunstancia. Sí. Yo dije, ya después de tantas distorsiones de las cosas, esbozos de desconfianza, dije, es momento de cerrar el ciclo y entregar mi renuncia. Entonces, y así lo hice, con toda dignidad. Sí, con toda dignidad. Así es. Entró por la puerta grande y salió por la puerta grande. Así es, exactamente. Como corresponde, pues, a un hombre que se ha dedicado a la política, pero también a la educación. Sí. Un hombre bien educado, un hombre con principios políticos, no tenía más que... Sí, entregar la renuncia, creo que... Ya todo se había cocinado afuera. Exacto. Sí, y hubo otros elementos, fíjese, que también contribuyeron. Su última conversación con el señor Miguel Barbosa, que en paz descanse, fíjese ¿qué fue? Fue sobre el diagnóstico que hicimos en educación, que son de los más valiosos en el país. Les comparto. La Federación hizo un diagnóstico de cuáles habían sido los impactos de la pandemia en la educación, es decir, con qué aprendizajes llegaban los aprendientes al nuevo ciclo escolar. Pero solamente la Federación lo hizo de primaria y secundaria. Y aquí en Puebla lo hicimos desde educación inicial, de 0 a 3 años, preescolar y también bachillerato. Y lo hicimos con una metodología tan científica que nos aportaba elementos para poder ayudar a nivelar a los que vinieran un poco desfasados de sus aprendizajes. Claro. Fue una cosa maravillosa. Quiero decirle que los resultados de la Federación todavía no salen y nosotros ya los sacamos en septiembre. En septiembre, sí. Entonces se los mandé al gobernador, seguramente no los pudo leer y los resultados fueron magníficos. Por ejemplo, mientras la UNICEF decía que los aprendizajes en matemáticas íbamos a tardar 11 años en recuperarlos, 7 años en recuperar los aprendizajes de español, aquí en Puebla se lograron. No obstante la pandemia, salían con niveles de dominio. Haga de cuenta que en español el 40% logró obtener niveles de dominio de los aprendizajes. En época de pandemia. En época de pandemia. Sí. Y el 60% requería apoyo, compensación. Sí, se ve. Pero que el 40% los haya obtenido en nivel de dominio quiere decir que es al máximo nivel. Eso es grandioso. Y entonces los que no saben de investigación, los que no saben de interpretación de datos, dijeron, es que entonces estamos reprobados porque solo pasó el 40% y reprobó el 60%. Dije, no, madre mía, qué cosas. No. No, las categorías de análisis. Algunas de las críticas que le hacen algunos maestros, pues, la base es de que no fue empático con los maestros cuando fue titular de la Secretaría de Educación. Y la otra es que los ponía a trabajar mucho, incluso los domingos. Eso es la única crítica, ¿eh? Sí. Así, y luego, pero también
hay muchísimas opiniones, porque aquí hay que ser muy objetivos, que le apoyan, que lo felicitan, que le reconocen. Sí, muchas gracias. Fíjese que el magisterio es complejo, porque son más de 100,000 trabajadores. Y a mí me hubiera gustado aportar más. Sí. Sin embargo, las limitaciones, sobre todo de carácter económico, son muy grandes. Son muy grandes. Yo estoy convencido de que se tiene que destinar más presupuesto a educación. A educación, sí. Indiscutiblemente. Yo estoy convencido de que la prioridad fundamental en un Estado debe ser la educación. Y en todos los sentidos, en infraestructura para las escuelas, en apoyo para los docentes. Por ejemplo, en la pandemia se hicieron milagros y eso hay que reconocerlo. Quien no reconozca que en la pandemia los verdaderos héroes fueron las maestras y los maestros, pues no entiende este episodio histórico. Y además no pudimos darles computadoras, no pudimos darles conectividad, por ejemplo. Sí, celulares, tabletas. Que era una cosa básica. Sí. Entonces yo, aunque hubiera querido, pero los recursos no estaban a mi disposición para poder hacerlo. Pero sí logré visualizar qué se tiene que transformar en educación. Por ejemplo, la educación media superior en este estado requiere mucho apoyo, requiere muchísimo la media respaldo. superior. La media superior, sí. Hay bachilleratos digitales. De preparatorias y bachilleratos estamos hablando cuando decimos media superior. Telebachilleratos, ENSAP, que trabajan con los mínimos recursos. Luego hay programas donde son por contrato y entonces los maestros no tienen garantizados sus derechos laborales. Sí. Todavía falta mucho trecho para mejorar las condiciones de la educación en el Estado y por lo menos creo que lo tengo claro en dónde tendrían que estar las transformaciones. Repito, me hubiera gustado aportar más, pero no todo estaba en mis manos. Lo que estuvo sí lo hicimos con gran responsabilidad, que tuvo que ver con clarificar cuál es la esencia de la educación. Y la esencia de la educación, pues no solo es enseñar, aprender a leer y escribir, ¿verdad? Que es valioso, sino formar personas libres, formar personas felices, formar personas que sean conscientes de sus derechos, de sus deberes y que sean buenos ciudadanos y que a lo largo de su vida puedan tomar buenas decisiones. La educación tiene que educar para eso. Que sean buenos padres de familia en el futuro, que esto se reproduzca por el lado positivo, por el lado del bien, ¿verdad? Del bienestar. Creo que muchos captaron que la esencia de la educación es esa y no solamente la parte de los conocimientos memorísticos, aprenderse datos, sino aprender a vivir de manera consciente y diferente. Ahorita me acordé de Lola muele la masa. Este oso se asea, así se asea ese oso. Sí. Cuando uno se dedica a esto de la comunicación, nos debe quedar muy claro que debe haber una libertad de expresión para poder nosotros externar nuestro libre pensamiento. Claro. Pero también debemos ser muy cuidadosos de la mentira, de la calumnia, de la difamación, de la ofensa. Porque, bueno, podríamos caer en otro ámbito que no es la libertad de expresión. Sí. De los más recientes golpeteos que usted ha recibido, hay uno que es de los más delicados, porque hay en juego 866 plazas de titular C. Sí. Y que solo estas 866 plazas de titular C deberían haber sido entregadas a instituciones formadoras de docentes. Así es. Pero además, para poder adquirir esta plaza de titular C, se debe contar con el grado académico mínimo de maestría y o doctorado. Tener grado de maestría y doctorado para poder adquirir o adjudicarse o que le adjudiquen una plaza de titularse a cualquier docente o académico. Así es. Pero resulta que en sus investigaciones que usted primero,
Usted no entregó ninguna de esas plazas. Ninguna. Al contrario, se pone usted a investigar. Exacto. Y resulta que encuentra que hay pues 366, ¿cuántas? 62. 362 plazas que fueron otorgadas de manera irregular. Fueron entregadas a personas que solo tenían el grado académico de licenciatura. Así es. Pero en otros casos eran estudios inferiores a la licenciatura, es decir, no cubrían el perfil ni siquiera de la licenciatura. Exactamente. Y bueno, estas 362 plazas se dijeron en su momento cuáles eran, quiénes eran, pero además para que usted nos dé su explicación, se hicieron 37 denuncias por estas irregularidades, estando usted como titular de la SEP. ¿Qué es lo que pasó realmente con estas 866 plazas para titularse en la Secretaría de Educación Pública? Claro que sí. Pues mire, inicio con lo que usted dijo. Hay medios que afirmaron que yo las entregué, luego que había aviadores, lo cual es falso, porque ni siquiera el encargado de despacho lo afirmó. Él nunca dijo. De pronto dice una cosa y el periódico le pone otra, con la finalidad de afectarme y del golpeteo político. En realidad, esto, cuando nosotros llegamos en el 2019, nos tocó analizar cómo encontramos la administración. Y una de las cosas que inmediatamente saltaron es estas plazas. Sí. Titular C, que es de las más altas, donde el salario es aproximadamente de 40,000 pesos al mes. Y empezamos a investigar, porque los acuerdos secretariales, es decir, la normatividad, empezó desde 1982. Y en 1982 decía que solamente el grado de doctor, y que habían tenido que haber estudiado en normales, en UPNs, y que eran para instituciones formadoras de docentes. Tiene varios requisitos. Entonces empezamos a hacer acopio de la información y descubrimos que había 866. Sí. Se las dimos a conocer al gobernador. Se vino la pandemia. Y como había que citar a cada maestro, era muy difícil citarlos porque estábamos trabajando a distancia. En cuarentena. Y entonces se quedó en segunda prioridad. Pasa la pandemia y se retoma. Entonces, nosotros lo que identificamos es que, como usted ya lo señaló, 362 sí, solo tenían grado de licenciatura y grados técnicos, lo cual... Esos son los grados inferiores a la licenciatura, son totalmente técnicos. Fuera de perfil, mientras que otros maestros y maestras que se quemaron las pestañas, que estudiaron una maestría, un doctorado, que están aspirando, no lo pueden hacer porque esas plazas están asignadas a otras personas. Se presentaron 57 denuncias, 57, entre la dirección jurídica de la Secretaría y la Consejería Jurídica. Sí. 57 denuncias de personas que ciertamente, entre ellos había aviadores que no trabajaban, o había alguna secretaria de Moreno Valle tenía una de estas plazas y se actuó. Entonces seguía el proceso de investigación, y el proceso de investigación consistía, esa fue siempre lo que yo defendí, que no obstante que haya que revisar, pero se tiene que revisar con justicia, citar al maestro, darle su derecho de audiencia, que pueda mostrar sus documentos, porque puede ser que alguien en tal tiempo no tenía el doctorado, pero ahora ya lo tiene, sí, por ejemplo. Entonces pues ya cambia la manera de valorar este caso en particular. Claro. Y eso es lo que quedó en proceso cuando yo salgo, eso es lo que quedó en proceso. Por lo tanto, creo que les falta explicar
que esto no es algo que hayan descubierto recientemente, sino que es parte ya de un trámite, de un proceso que se venía siguiendo y que tiene toda la objetividad y todo el profesionalismo para tratar este problema o este asunto. Entonces, pero como se darán cuenta, pues los medios de comunicación dieron otra versión. Sí. Y como dice el dicho popular, repite una mentira muchas veces y parecerá que es verdad, ¿no? Por eso yo le agradezco a usted que me permita aclarar esto, porque un servidor no entregó una sola plaza de esas 866. ¿Quiénes las otorgaron? Pues hay que decirlo con claridad, fueron los gobiernos anteriores. Sí, quienes hayan sido fueron los anteriores. Fueron los gobiernos anteriores, cuando los gobiernos eran priistas, panistas, morenovallistas, porque el gobierno de Morena llegó en 2019. Y pueden revisar todo lo que pasó después de 2019 y no existe una sola plaza otorgada de forma irregular. Correcto. Entonces, eso es lo que se puede... ¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, ese es otro tema que recientemente resultó, porque la Auditoría Superior de la Federación constantemente hace auditorías y son procesos normales, rutinarios. Sí. Llega una observación y dan tiempo para poder solventarla. Le pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. En Puebla, la nómina está programada con un mes de anticipación, con un mes de adelanto. Ya está programado. Entonces, si un maestro, por ejemplo, fallece el día de hoy, todavía le pagan 2 quincenas más. Porque ya está programado. Porque ya está programado. El mes. Y si la familia no lleva rápido el acta de defunción, le siguen pagando otra quincena más. Entonces, si nos damos cuenta, siguiendo este ejemplo, ya le pagaron 3 quincenas más. Y si no, pues otra más. Por lo tanto, eso lo observa la auditoría. Dice, aquí hay un pago irregular, aparentemente indebido. Pero cuando se aclara y se le dice, oiga, es que la nómina va adelantada un mes, es que los que fallecen, o a veces hay cese de maestros y se les sigue pagando, porque ya está programado un mes más. Entonces, ¿le pagaron a maestros cesados? Pues sí, es por esta razón. Correcto. Entonces, cuando llegan las observaciones y luego se hacen las solventaciones, pues se aclara. Y listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de las 866 plazas de titular C? 866, la conclusión es que los gobiernos anteriores se sirvieron con la cuchara grande. Se los dieron a sus amigos, se los dieron a sus cuates, se los dieron a sus más allegados, sin que verdaderamente lo merecieran. No todos. Sí. Eso sí lo quiero aclarar, no todos. Por eso la investigación no ha terminado. Y es importante que se transparente, lo que habíamos identificado es que 362 de inicio no cumplían con este criterio y que otras mucho más visibles, que fueron 57, que estaban algunos de aviadores, se hizo la denuncia, por eso existen 57 denuncias. 57 denuncias, correcto. Izúcar de Matamoros, que es la cuna del ejército mexicano, así lo declaró el Congreso del Estado. Así es, y nosotros lo promovimos. Porque pues ahí el sacerdote de Jantetelco y general Mariano Matamoros ya presentó un ejército insurgente ya en forma, ya con uniforme, con armamento, con disciplina. Por eso es Izúcar de Matamoros la cuna del ejército mexicano. Así es, sí, muy orgulloso de ser de Izúcar, porque ahí se han dado, diríamos, hechos históricos de gran relevancia, y yo siempre digo que nos corre sangre insurgente, sí, ¿verdad? Porque ahí estuvo el cuartel de Mariano Matamoros, Morelos, y creo que eso nos llena de orgullo, y sobre todo también lo que hace es actualizar las causas por las cuales luchaban y las causas por las cuales tenemos que luchar hoy. En la época de la reforma, Miguel Castro de Alatriste. Miguel Castro de Alatriste, exactamente. También, o sea, siempre Izúcar de Matamoros. Sí. Usted le ha llamado el bastión insurgente de la izquierda poblana, de la Mixteca poblana. Es Izúcar el bastión insurgente de la Mixteca, de la Mixteca poblana.
El día 19 de febrero, ustedes realizan, porque supongo que fueron varios los organizadores, sí, realizaron un evento en favor de Claudia Sheinbaum. Y bueno, fue el Día del Ejército, el auditorio se ve llenísimo, muchas felicitaciones, muchos halagos. ¿Qué pasó? ¿Por qué apoya a Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué ese día realizó ese domingo 19 de febrero? Claro que sí. Bueno, yo apoyo a Claudia Sheinbaum porque quiero continuar con la transformación de mi país. Estoy convencido de que todavía falta mucho, pero estoy convencido de que es el camino correcto, de que Andrés Manuel ha colocado las bases, los cimientos de una gran construcción y que se debe continuar por el mismo derrotero. La historia es importante, la historia, la gente de pronto vive algo que se le llama presentismo, solo me doy cuenta del hoy, y hay mucha filosofía que dicen, vive el hoy, no te preocupes, no, hay que vivir hoy, pero entendiendo cómo ha sido nuestra historia, sí, para saber pasado, para dónde vamos, ¿no? Entonces creo que nuestro país ha sido agraviado, ha sido saqueado, ha sido empobrecido por todas las políticas emprendidas por muchos gobiernos anteriores. Los bienes que son de todos, los bienes que tienen que generar riqueza y que tiene que ser distribuida de forma equitativa para toda la población, ha sido destinada para élites, para grupos privilegiados, porque no entendemos cómo un país siendo tan rico en petróleo, en plata, en oro, en biodiversidad y ahora en litio, todavía tengamos niveles de pobreza altísimos. ¿Claudia Sheinbaum garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación? Yo creo que sí, sí, por varias razones. La primera porque ha luchado desde muy joven con estas causas. Segundo, porque tiene claro estas necesidades que yo estoy señalando, y luego porque todos los programas que ha hecho en el Distrito Federal apuntan en esta línea, la línea de mujeres, que hay apoyo las 24 horas, los 365 días, programas de vivienda para la gente más pobre, el cable bus donde cobran 7 pesos para la parte oriente. Sí. Entonces creo que hay un conjunto de programas que evidencia, y luego lo que más me gusta de Claudia Sheinbaum es que es una científica que lucha para atenuar el cambio climático, el principal problema que tenemos en la humanidad y que todavía no somos muy conscientes de esto. Entonces creo que ella tiene la visión, la capacidad y la sensibilidad para eso. Y entonces, es una científica con sentido social. Exactamente, es una buena manera de definirlo, y yo digo, pues vale la pena. Sí, yo me defino como alguien que lucha por causas más que por cargos. Luchar por causas más que por cargos es algo que me caracteriza, y por lo tanto, si yo aspiro a que las cosas sean diferentes en mi país, pues tengo que abonar con un granito de arena, y creo que en este momento esa es una de las cosas que hay que hacer si queremos que trascienda esta visión de gobierno. Hace más de 20 años, poco más de 20 años, usted fue presidente municipal de Izúcar de Matamoros por el PRD, es decir, un partido de izquierda en su momento, que era la única alternativa que tenían todos los mexicanos de izquierda, el PRD. Y usted salió triunfador en Izúcar de Matamoros, pero en el 2006 usted recorre los más de 40 municipios de la Mixteca poblana al lado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es su amigo Andrés Manuel o es su conocido? Fíjese, ¿ya habló con él? Fíjese que actualmente no he hablado con él, porque es muy difícil con toda la agenda que tiene. Sí. Pero lo que sí puedo decir es que hemos tenido encuentros muy cercanos con él. Desde cuando él era presidente del PRD, llegaba a Izúcar y a veces se quedaba y comíamos juntos, con el grupo en ese momento. Sí, sí. Luego, en el 2006, que un servidor fue candidato a la Diputación Federal y que hubo fraude, tanto en el distrito como a nivel nacional. Sí, hay un fraude. Fuimos motivo de un fraude por el PRI. Entonces, ahí recorrimos todos los municipios. Él ha recorrido, como ya sabemos, varias veces
2000 y tantos municipios del país. Y entonces era esa experiencia de caminar juntos, comer juntos, platicar. Entonces, esa es la experiencia. Yo creo que conoce a miles de gentes que a lo mejor no puedo presumir de una amistad cercana, pero cuando nos encontremos seguramente siempre va a tener presente Izúcar de Matamoros y la región, sí, por todo lo que representan, por la parte histórica de Zapata, de Mariano Matamoros, y porque él tiene una memoria envidiable. La tiene presente. Así es. La tiene presente, sí. Doctor Melitón Lozano, falleció desafortunadamente para los poblanos el abogado Miguel Barbosa, y ahora el Congreso de manera fast track nombra a el otro abogado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ¿Cómo es su relación con el nuevo gobernador? ¿Lo conoce? Sí, ¿hay relación? De cordialidad y de respeto, porque hicimos trabajo en equipo. Cuando yo estuve al frente de la Secretaría, indudablemente que atendimos cosas juntos. Uno de los temas centrales fue la consulta indígena, porque recordemos que cuando la ley se aprueba, la Suprema Corte hace un señalamiento de que no se cumplió con el requisito de haber hecho una consulta. Y entonces nos reunimos varias veces para poder vislumbrar que la consulta sea real, que verdaderamente sea un preguntarle, una consulta en sus costumbres, en sus formas de organización cultural de los pueblos indígenas. Entonces trabajamos juntos y siempre fue de respeto, de cordialidad. Entonces creo que así se mantiene esta relación. Qué bueno. Acaba de, hace unos días, de declarar el nuevo gobernador, Sergio Salomón Céspedes, que habrá piso parejo, así lo dijo, piso parejo para todas y todos los aspirantes. ¿Cómo ve esa declaración? Pues excelente, muy atinada, porque no puede ser de otra forma en estos tiempos. Quien marca los lineamientos, quien marca los derroteros, pues indiscutiblemente que es Andrés Manuel López Obrador. Y él dice, hoy ya no puede haber tapados. Ya no puede ser a la usanza tradicional de que hay un dedazo y este es. ¿Quién debe elegir? El pueblo. Pero el pueblo informado, el pueblo consciente, el pueblo politizado en el sentido positivo. Y por lo tanto lo que se requiere pues es eso, que haya contacto, que la gente conozca a los actores, pero sobre todo también que se discutan ideas de para dónde vamos, porque sí, no se trata solamente... Es una nueva manera de hacer política. Exactamente. Tanto en México como en Puebla, como en Atlixco, como en todas partes. Más abierta, todo el más territorio nacional. Más nítida, y creo que eso ayuda a la sociedad, porque así, pues, cualquiera puede ejercer su derecho a votar y a ser votado. Esos derechos civiles y políticos creo que son claves y que se garanticen y se materialicen en nuestra sociedad es muy importante. Ahorita que estaba usted hablando, vino a mi memoria Fidel Velázquez cuando hizo famosa su frase: el que se mueva no sale en la foto, en la fotografía. ¿Verdad? Sí, ¿la recuerda? Sí, entonces nadie se movía, todos quietos. Nadie, sí, había una disciplina. Que llegaba el sello, el sobre lacrado, el dedazo, al final todo, las fuerzas vivas. Exacto, sí. Era una obediencia ciega. Yo creo que hoy es todo lo contrario. Tiene que haber una pluralidad, tiene que haber unidad, pero sustentada y enriquecida en la diversidad. Creo que eso todavía necesitamos reforzarlo. La riqueza de la unidad se encuentra en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de planteamientos, en la diversidad de ideas, y que si podemos aportarlas y contribuir, pues creo que hay que sumarlas, porque la sociedad es tan plural, tan diversa, que hay mucha riqueza para identificarla. Bien, doctor Melitón Lozano, con toda la claridad que nos caracteriza, le voy a preguntar, ¿aspira a algún puesto político, algún cargo político de elección
popular para el 2024? Mire, un poco ya lo respondí, pero lo matizo. Yo lucho por causas más que por cargos. Lucho por causas más que por cargos. Siempre lo he hecho. Quien revisa mi historia, desde muy joven, defendiendo causas sociales, causas religiosas, y lo seguiré haciendo. Y si en ese proceso, y como usted dice, la gente que elige, hay una forma de servir de otra manera a través de un cargo, siempre estaremos abiertos. Pero no es la prioridad del cargo. Es la causa. Es la causa. La causa es que en esta ocasión usted decidió darle su apoyo junto con muchas personas que lo siguen a usted o que se siguen entre ustedes. Así es. A Claudia Sheinbaum. La causa es Claudia Sheinbaum. La causa es Claudia Sheinbaum. La causa es la continuidad de un proyecto de transformación que no puede detenerse. Ese es lo principal. Y obviamente tiene que ser un apoyo, como su programa dice, crítico constructivo, ¿verdad? Vamos a luchar por una causa, pero caracterizando qué necesidades hay en esta región, en la otra, y ahora quien gane la presidencia de la República, por favor, aquí está las necesidades, sí, y ahora vamos a transformarlas, claro, porque no se trata solamente de llegar al cargo o al poder por el poder, no, sino el poder para transformar, no, estaríamos en una regresión, exacto, en un retroceso. Entonces esa es mi motivación, sí. Esa es mi motivación. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra, pero no es mi empecinamiento, mucho menos una ambición personal, un cargo. Bien, pues doctor Melitón Lozano, primero le agradezco que haya aceptado mi invitación y segundo, ¿quiere agregar algo más? Mi gratitud hacia usted, porque estas pláticas, estas charlas permiten entrar en contacto con mucha gente que nos está escuchando, a quienes les agradezco la generosidad de su tiempo, y que podamos saludarnos, poder compartir ideas, inquietudes, y creo que eso nos enriquece a todos. Entonces a mí me permite, por un lado, ir explicando, esclareciendo todos estos golpeteos que no van a parar, sí, que van a seguir, y que estos espacios, benditas redes sociales, dijera el presidente de la República, sí, nos permiten aclarar, pero también no solo aclarar, sino también hacer planteamientos. Claro. Hacia adelante, qué tiene que transformarse, cuál es el proyecto que tiene que prevalecer, cuáles son las causas que defendemos, y eso creo que para mí me hace sentir muy contento. Bien, pues amigas y amigos, esto ha sido todo por este día, sábado 25 de febrero del 2023, y bueno, si este programa lo quiere ver, está en la repetición, busque Hechos de Atlisco, Crítica Constructiva, ahí va a encontrar este programa. Se lo recomiendo porque tiene mucho contenido y ahí se va a dar cuenta de la realidad que nos vino a presentar hoy el doctor Melitón Lozano Pérez. Bien, por mi parte ha sido todo, se despide de ustedes Abacum Reyes Parra, periodista y cronista de Atlisco. Que tenga usted un excelente sábado.